Si no te gusta el anime de Pokémon actualmente, puedes ver todos los capítulos de Pokémon La partida de Liko y Roy, también conocido en Latinoamérica y en Estados Unidos Pokémon Horizontes, para que así puedas ver los resúmenes de los capítulos en vez de estarlos viendo todos. Así te ahorrarás tiempo. Puedes ver los capítulos en mi canal alterno de YouTube, Frank Gimes Alterno, solo hasta que pueda recuperar mi cuenta original de YouTube, Frank Gimes Night Dragon. Disfruten el video. Anteriormente en Pokémon, la partida de Liko y Roy, en su aventura por las minas de Galar, se encontraron con un Moltres forma de Galar, y tenían que atraparlo, ya que era uno de los Pokémon de Lucius. Liko logró calmarlo y convencerlo de que fuera con ellos, pero al final, el colgante que se había convertido en el Pokémon no volvió a ser el colgante. Por eso, cuando llegan con los Tacleada de Voltios en ascenso para hablar sobre el dilema de qué hacer con este Pokémon, Murdock opina que es un Pokémon muy extraño. Molly pregunta que si estuvo disfrazado como una gema todo este tiempo, y Oreo le pregunta a Liko si lo sabía. Le dijo que no, pensó que era un amuleto de buena suerte que le dio su abuela. Dot, al ver su aspecto, cree que es una especie de Pokémon tortuga, y Roy dice que no se parece a Squirtle, y en la Pokédex no hay datos. Liko en su mente no sabe qué hacer, pero es lindo como bosteza. De cualquier modo, Friede decide que deben reunirse con la abuela de Liko y preguntarle. Él, Liko y Roy se preparan, mientras que los demás se quedan en la Brave Asahi por si las cosas salen mal, y Cap cuida del lugar. Mientras se preparan, Roy se pregunta cómo será la abuela de Liko, y Liko llevará al Pokémon en la mochila, a pesar de que esté un poco ajustado. Cuando le preguntó a Sprigatito si ya estaba listo para ir, notó que estaba ignorándola, mientras frotaba sus patas en la almohada. Le explica que finalmente se reunirá con su abuela y podrá presentarla. Incluso el Pokémon del colgante y Hatena lo convencieron. A pesar del peso, Liko se acostumbrará, y se fueron. Después del viaje en el tren, en el cual Friede se durmió y descansó muy bien, llegaron a un área que queda cerca de Ciudad Hammerlock. Pero Liko pregunta en dónde está el antiguo castillo donde vive su abuela. Según Friede, está cerca de donde están, pero había tantos en el área que no sabían por dónde empezar. El Pokémon del colgante también estaba dormido, y en el momento cuando se despertó, se escuchaba a alguien llamar a Liko, y era el Squawkabilly de la abuela de Liko. Él dijo Liko y antiguo castillo, lo que significa que les puede mostrar el camino, y pasaban por un bosque, en el cual se podían ver algunos Pokémon. Enfrente de ellos estaba un callejón sin salida, con una línea de pilares de piedra. Squawkabilly dijo Liko buena chica, y la pila de piedras delante de ellos se movió, y se vio un túnel que mostraba el camino. Roy cree que es un pasadizo secreto, y Friede se dio cuenta de que era un Stonejourner y era un sustituto de una puerta. Mientras caminan, Roy le pregunta a Liko si su abuela es una aventurera, y le dice que sí. Viaja con sus Pokémon buscando ruinas antiguas, barcos hundidos y cosas así. Roy cree que es genial que ella busca tesoros. Friede le pregunta si hace tiempo que no se ven. Le dice que se vieron el año pasado, cuando Liko fue aceptada en la Academia Índigo. Ella fue a su casa en Paldea a felicitarla y le dio el colgante, como ya saben, como un amuleto de buena suerte. Solo vino brevemente, así que no sabe si llamarlo reunión en aquella vez. Siempre pasaba en su casa en sus viajes, pero no se quedaba a hablar. Pero siempre es genial. Cada vez más Friede se interesa en conocerla, y llegaron al antiguo castillo. Squawkabilly se puso en la cabeza de Liko y gritó Liko antiguo castillo,
y Liko gritó para avisarle a su abuela que estaba ahí. Un Pokémon salió y los asustó. Liko reconoció que era el Arcanine de su abuela y estaba contenta de verlo. Las puertas del castillo se abrieron y ahí estaba, y dijo que apenas reconoció a Liko. Entraron y ella dedujo que son los Taclada de Volteos en ascenso de los que le habló su hija, la madre de Liko. Luca, Friede, Roy y Fuecoco se presentaron. Ella también se presentó y su nombre era Diana. Les agradeció por traer a Liko a salvo y Squawkabilly también dio las gracias. Sprigatito se mostró y cuando Liko lo iba a presentar, su abuela dedujo que era su compañero. Le pide a Sprigatito que cuide de Liko, porque ella no es lo que parece. A veces puede ser testaruda, pero es una chica muy dulce, así que tiene que cuidarla bien. Sprigatito la quiso arañar, pero ella lo evita. Liko se preocupó, pero ella dice que está bien. Sprigatito tiene agallas. Liko en su mente reconoce que ella no se inmuta por la actitud de Sprigatito, tal y como lo esperaba de su abuela. Entraron para llegar a la sala principal. Mientras caminaban para llegar, Liko le pregunta si el castillo es su casa, y le dice que sí, es uno de sus escondites. En la sala había muchos Pokémon. Roy pregunta si son suyos. Le dice que son Pokémon salvajes. Si les gusta el castillo, se pueden quedar. Es un castillo libre del cual se pueden ir cuando quieran si se aburren. Friede menciona que es como el Brave Asagi. Roy pregunta si hay alguien más. Ella es la única humana, así que es como vivir sola. En el atardecer, Cap sintió hambre, así que fue a la cocina a comer, mientras que Diana se disculpó. Cuando apareció el grupo que buscaba el colgante, se puso en contacto con Luca. Liko preguntó si ella era su objetivo también, y sí lo era, y le agradeció a Liko por traerlo hasta aquí, pero en realidad ella preguntó si perdió el colgante. Le dice que no. Lo que pasa es que... Pero el Pokémon se salió de la mochila y al ver a Diana se acercó a ella. Liko empezó a explicarle, pero no sabe cómo pasó o si le creerá a Liko, pero el colgante se convirtió en este chico. Diana le dice que este chico se parece a un Terrapagos. Liko preguntó su nombre. Diana dice que esa cara es inconfundible. Nunca pensó que el colgante era un Terrapagos hibernando. Friede pregunta que toma la forma de una gema cuando hiberna. Ella pensó que era algo así como un fósil. Ahora entiende que estuvo durmiendo todo este tiempo y se disculpa por no darse cuenta. Liko le pregunta si sabe algo sobre él. Responde que sí, tiene algunas ideas, aunque difiere de la forma registrada. Friede pregunta si trata de decir que es una forma preevolucionada. No lo sabe. En los impresos que vio en los registros tenía un gran caparazón, y si su teoría es correcta, este Pokémon viajó con Lucius. Terrapagos se emocionó, mientras Liko decía que ese pequeño, y Friede pregunta si era uno de los Pokémon de Lucius. Pero Roy grita alarmado por Fuecoco. Parece que tiene hambre. Por ello, Diana les ofrece comer y después continúan hablando. Es aquí donde Cap empezó a comer. Sirvió comida enlatada. Liko pregunta si no son para emergencias, y su abuela dice que no, que es para todos los días. Además, comer así es mejor si no tiene platos que lavar. Friede opina igual, porque está delicioso. Liko al ver a su abuela nota que naturalmente es impaciente. Tiempo después, Arcanine sintió algo y se fue, mientras que Liko le pidió a Diana si podía contar todas sus aventuras. Ella dice que es verdad. Como Liko dio el primer paso, le contará todo. Todo empezó cuando era joven
incluso más joven que Liko. En ese momento estaba jugando al escondite. Su madre, la bisabuela de Liko, entendía cómo era Diana en esa época. Y por un tropiezo, al chocar su cara con un viejo maletín, encontró el colgante adentro. Y no solo eso, también había un libro de notas que tenía registros escritos por un aventurero llamado Lucius y sus amigos en sus viajes. Se preguntó si eran ciertos los registros y quién era Lucius. Tenía que saberlo. Así que cuando cumplió 10 años, viajó con Arcanine, que en esa época era un Growlithe. Pero aunque viajó e investigó mucho, no pudo encontrar el menor rastro de Lucius. Se rindió hace 30 años cuando Growlithe era Arcanine y ella una mujer adulta. Pero es la aventurera que es hoy gracias a Lucius. Entonces, hace un par de meses, un viejo amigo la visitó. Le dijo que le presentaría a alguien que podría ayudarla en sus aventuras. Pero cuando apareció, se dio cuenta de que era una organización turbia que estaba involucrada. Friede adivinó que lo que buscaban era el colgante. Con la esperanza de proteger tanto a Liko como el colgante, contrataron a Friede y su tripulación. Él se alegra de que todos hayan salido sanos y salvos. Liko dice que si no fuera por Friede y los demás, Sprigatito y ella habrían... Diana les agradece una vez más, pero Friede dice que no. Lo más importante es que el colgante, o más bien el misterioso Terapagos, no aparece en la Pokédex. No puede estar quieto después de oír que hay un misterioso Pokémon. A ella le gusta la cara que pone por la emoción. Roy le muestra la Pokébola antigua que su abuelo encontró en su isla. Ella pregunta si eso era, y Roy continúa diciendo que adentro estaba el Rayquaza negro del libro ilustrado. Liko le cuenta que además se encontraron con Arboliva y Moltres de Galar, y vieron unos escenarios misteriosos. Tal vez eran los recuerdos de Terapagos, y le pregunta a su abuela si había oído hablar de Rakua. Y en ese momento, tanto Terapagos como Diana se impactaron al oír ese nombre. Terapagos se estaba yendo y Hatena se montó en él por la emoción que tenía y puso a Terapagos de cabeza cuando ella se cayó. Liko le pregunta qué pasaba. Diana dijo el nombre de Rakua. Explica que se cree que está en algún lugar de este mundo, el paraíso que buscaba el aventurero Lucius. Le preguntó a Liko si quiere saber más, pues ella también. Ella se fue a buscar algo que tiene que mostrarles. Liko le pregunta si era algo que tenía que mostrarles, y dice que son las memorias de Lucius, el pasado de su abuela que nunca conoció. Se lo contó porque salió con Sprigatito y se alegra de saber que cuenta con su aprobación. Roy dice que ella es genial. Liko lo afirma. Sus relatos fueron increíbles. Y Friede sabe que esos giros pondrían a los Teclade de Volteos en ascenso al borde de sus asientos. Es más, debería decirles que llegaron a salvo. Pero en ese momento, Squawkabilly le dijo a Diana que mire por la ventana. Era Arcanine y estaba con un Blipbug. Le avisó de unos intrusos y se preocupó por Liko. Terapagos, Sprigatito y Hatena también lo sintieron. Era Ametio y Friede reaccionó para sacar a Charizard y Ametio sacó a Celuresh. Les dijo que corran, pero Sir y Konya los rodearon. Resulta que cuando Liko y los demás se estaban preparando, en el submarino, Ametio le dice el informe a Humber sobre lo que ocurrió con Liko en la mina de Galar. Les dijo a Ametio que estaban actuando por iniciativa propia. Además, entraron en contacto con el Moltres de Galar.
y se enfrentaron a los Taclada de Voltios en ascenso. Ametio le mostró una imagen antes de quejarse. Se sorprende al ver al Pokémon del colgante. Ametio le recuerda la misión hasta ahora. Era recuperar el colgante, pero ¿qué es ese Pokémon? ¿Qué hará Humber? ¿Quitarlo del medio por actuar por su cuenta? Sería una pena volver a perderlos. Humber lo entiende, pero pregunta por su destino. Ellos saben que 3 de ellos bajaron de la aeronave y se dirigen a Ciudad Hammerlock. Humber ya entiende. Con esta información es probable que puedan averiguar su ruta. Pero la próxima vez, antes de actuar, Ametio lo interrumpe diciendo que no se queje y le corta la llamada. Luego llamó a un hombre para preguntar por Spinel, pero le informa que está en el Instituto de Investigación con Ágate. Es probable que esté encerrado por un tiempo. Humber pregunta por Onix y él se hace presente con su Garganacl. Le dice que irán a la región Galar y él y Sango lo acompañarán. Pero Sango le dice que es aburrido con su Glalie. Está feliz de ir con Humber, pero ¿por qué también Onix? Él le dice que estorbaría, que se quede a cuidar el lugar. El Dusknoir de Humber aparece y les pregunta si están insatisfechos con su orden. Sango le dice que no, y Onix acepta lo que diga. Con eso, Dusknoir desaparece, y Onix opina que si Humber irá personalmente, ¿debe ser una emergencia? Les dice que recuperarán algo que estaban buscando, el despertar del colgante. Si es verdad, primero debe verlo con sus propios ojos. Mientras que en la puerta de Stonejourner, después de que Liko y los demás pasaran, Cir y Konya los seguían, pero los perdieron de vista cuando entraron por la cueva. Un Morgrem saltó encima de Cir y Konya no quiere que la asuste así. Después de buscar por un tiempo, cuando Liko y los demás estaban hablando de la abuela de Liko antes de llegar al antiguo castillo, llegó Ametio en su Corviknight. Konya le dice que los perdieron de vista. Cir se disculpa por los dos, pero él asegura que llegaron hasta este punto. Ametio les dice buen trabajo, y no es que hayan desaparecido, que se separen y registren el perímetro. Debe haber alguna pista. Y estuvieron buscando hasta el anochecer. Cir le recuerda que los siguieron hasta esta zona. Según Konya y Cir, es imposible no encontrarlos en aquel momento, si no desaparecieron. Ametio notó algo en los pilares de piedras y sacó a Celurex para usar corte psíquico, y con eso asustó a Stonejourner. Luego regresó a Celurex y continuaron el camino, pero un Blipbug vio eso, y yo creo que Ametio notó que los observaban. Ese es el mismo Blipbug que estaba con Arcanine en la ventana, y por esa razón Arcanine salió a buscarlo para así traerlo aquí para informarle a Diana. Y en ese momento apareció Ametio y sus exploradores. Ahí Terapagos vio a Ametio y se soltó de Liko para verlo bien. Mientras se cruzaban sus miradas por la distancia, Athena se puso a correr alrededor de Terapagos y se desmayó, tal vez por la emoción de Terapagos. Un sentimiento de que recuerda a Ametio, pero él no. O Ametio le recordó a Terapagos a alguien que odia. Antes de ir con las curiosidades, les voy a recordar algo que quizás la mayoría de ustedes saben. Por estas 3 semanas, empezando desde este capítulo, van a dar un código que puede ser una palabra, del cual lo puedes intercambiar para así ganar al menos 100,000 yenes, para así comprar productos de Pokémon. Pero eso puede pasar solo si canjeas los 3 códigos. Este capítulo presentó la primera palabra.
O bueno, no sé qué es lo que dice ahí. La siguiente semana va a ser igual y por último la tercera. Con eso ya uno en Japón puede ganar 100.000 yenes para intercambiarlo en los productos de Pokémon. Pero bueno, solo les tengo que decir esto porque esto pasa antes de ir con la preview. Ahora sí, en las curiosidades, Murdoch y Dot fueron los únicos que no pudieron ver a Terapagos, y en este capítulo tuvieron esa oportunidad. Y Molly y Oreo pudieron verlo más claramente, ya que en el capítulo 12, en el episodio de Arboliva, pudieron verlo solo por un breve momento. Al parecer, antes de que inicien en el camino para llegar al antiguo castillo, Sprigatito estaba celoso de Terapagos, ya que al parecer Liko le gustaba más que a Sprigatito. O posiblemente Sprigatito estaba celoso de Diana, ya que como es la abuela de Liko, pensó que quisiera estar más con su abuela que con él. Pero bueno, Terapagos y Hatena lo convencieron para acompañarla en vez de quedarse solo en la aeronave. Humber conocía a Diana, por eso es que personalmente va a ir en esta misión. Y aunque Diana en su recuerdo no dijera de que fueron los exploradores que estaban detrás de ella, posiblemente en el siguiente capítulo pueda confirmárselos a Liko y a los demás, de que fueron los exploradores la que la estaban persiguiendo. El retrato de Arcanine posiblemente lo haya hecho Alex, el papá de Liko, quizás un regalo para su suegra. En el recuerdo de Diana, cuando empezó a contar su historia, ella de niña se parece a Liko, aunque un poco más bajita. Cuando inició su viaje, sí tenía la misma estatura que Liko. Por lo tanto, más adelante cuando dijo que había renunciado hace 30 años, quizás en esa época pudo encontrar a alguien, casarse y tener a Luca, que es su hija, para que de esa forma pudiera tener un legado. Para aquellos que se preguntan cómo es que Ametio consiguió una foto de Terapagos, bueno, quizás en el capítulo anterior, aunque no lo hayan visto, ellos al final dijeron que habían visto ese Pokémon del colgante, además de que vieron cómo fue que atraparon a Moltres de Galar. Así que posiblemente en todo el capítulo estaban escondidos, así que tomaron la foto para su informe. Pudimos ver a Terapagos en su forma original en el libro. Solo falta que en el anime, Terapagos, según como lo dice la Wikidex, en su forma normal, pase a su forma Terracristal. Y Ametio y Terapagos. Como dije, posiblemente Ametio fue visto por Terapagos alguna vez cuando Diana estaba en peligro. Solo que Ametio nunca pudo ver a Terapagos, pero él pudo ver a Ametio, así como si estuviese escondido. O posiblemente Ametio le recordó a Terapagos a un enemigo del pasado de Lucius. Por esa razón, cuando Hatena corre alrededor de Terapagos, es porque sus sentimientos eran muy fuertes, y según dicen, las emociones fuertes dejan a Hatena agotada, como la ira o la tristeza. Por esa razón dije que Terapagos debió acordarse de alguien que odiaba cuando vio a Ametio. Y en la repetición está el seminario Pokémon. Al parecer, cuando se estrena el capítulo en vivo, no aparece el seminario Pokémon, y solamente aparece cuando se repite, y en esta ocasión es sobre Squawkabilly, presentándonos en un pequeño cuadro las otras formas de plumaje de Squawkabilly, y solamente nos enfocamos el de plumaje amarillo, que es el de Diana. Y en la preview inician una persecución para ver quién se queda con Terapagos. Diana y Arcanine entran en acción, y en una parte, Liko y los demás huyen con Terapagos, evitando al Raidon de Sir. Frede hace una llamada, y Liko y Roy se preparan para la batalla. Según Gurumin, Liko no puede seguir escapando, y Roy tiene que mostrar lo que ha aprendido. Y en cuanto a Frede, en esa pose de Spider-Man, debe superar sus límites. Yo creo que llama a alguien de la Brave Asahi para que envíe a Cap, como se nos muestra en el tráiler de hace 3 semanas. Y Liko, a pesar de los nervios, Sprigatito la apoya, para enfrentar en el siguiente capítulo
Rivales en la noche oscura. ¿Saben? Cuando digo noche oscura, me recuerda a la noche oscura de Galar o la negra noche, que fue el arco de Pokémon Viajes en el cual Ash y Go tenían que encontrar a los Pokémon legendarios Zacian y Zamazenta para enfrentar a Eternatus y atraparlo. Pero bueno, ¿qué les pareció el capítulo y esta información interesante que les acabo de dar? Los estaré leyendo en los comentarios y si quieren pueden suscribirse y dejar un like a este video. También pueden dejar en la caja de comentarios me suscribí para que pueda mencionarlos. Quiero agradecer a Rodrigo Vivanco, Nicolás, Neoapsol, Jorge Moctezuma, Laura Rodríguez, Reds, La Gamer Kirby y Jesús Oberto por suscribirse a mi canal. Y bueno, con esto yo me despido. Soy Fran Jiménez, el Caballero Dragón. Eso salió mejor de lo que esperaba. Bueno, sí salieron varias cosas fuera de contexto o varias partes graciosas. Pero nadie se pregunta si Fuecoco se estaba comiendo el pasto, entonces no significa que pueda comerse a Sprigatito.